Jesucristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz, canta la creación, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. Bendiciones, mis amados hermanos de Iglesia Restauración. Nuevamente estoy muy feliz de poder llegar a sus hogares y de poder compartir con ustedes esta lección, que es el complemento de la lección anterior. Ojalá podamos concluir, podamos terminar el tema y reciban un saludo de parte de nosotros como pastores. Gracias por seguir firmes y comprometidos con la visión de alcanzar a México para Cristo a través de nuestros grupos familiares. Así que en el nombre de Jesús sigamos adelante, invitemos, confiemos que si invitamos, que si animamos a gente sobre todo que no conoce a Cristo, con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Confiemos que si los invitamos, Dios va a mover el corazón de ellos para que puedan también ser parte del reino de Dios, puedan escuchar el mensaje de salvación y ellos puedan entregar todo para seguir a Cristo Jesús. Así que continuamos con esta lección y queremos complementarla. La semana pasada hablamos acerca del cuerpo de gobierno de la iglesia, cómo se gobierna la iglesia. Y hablamos acerca de que el gobierno de nuestra iglesia es teocrático. Dios es quien gobierna la iglesia, pero ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace a través, o mejor dicho, sobre el fundamento de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y a través de un cuerpo, de un liderazgo plural, de un cuerpo de ancianos y ministerios que Dios usa para guiar y para conducir a su iglesia y edificar su iglesia en esta tierra. Ese cuerpo está compuesto primeramente por el pastor o los pastores principales que Dios ha llamado y ha establecido localmente. Pues somos nosotros como pastores, mi esposa y yo. A nuestro lado hay otros pastores que nos ayudan y también tenemos un cuerpo de ancianos. Hablamos acerca de los ancianos de la iglesia, un cuerpo de ancianos que bajo su consejo, bajo su dirección, tomamos buscamos las mejores opciones, los mejores caminos para llegar hacia donde el Señor quiere que lleguemos y hacer lo que Dios quiere que hagamos en todos los sentidos, obviamente con el propósito de hacer avanzar su reino en esta tierra. Y al lado de este cuerpo de liderazgo está todo un ejército de servidores, jóvenes, hermanos, matrimonios, familias que se han comprometido y se han unido y han dispuesto su tiempo, sus recursos, su esfuerzo para ayudarnos a juntos trabajar con el Espíritu Santo y con el Señor para edificar esta casa. Localmente, nuestra casa, Iglesia Restauración o Centro Cristiano Restauración de México. Entonces hablamos que esta es la manera en que Dios gobierna nuestra congregación, ¿verdad? Así que, pero hoy vamos a hablar acerca de la importancia, o mejor dicho, ¿cuál debe ser nuestra actitud como iglesia hacia este equipo de liderazgo, de este cuerpo de gobierno? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia ellos? He de decir y afirmar que en la medida que la iglesia, el resto del pueblo, nos unimos
y nos alineamos a los principios que Dios nos manda y nos ordena en su palabra con respecto a nuestra actitud hacia este cuerpo de gobierno, es decir, los pastores, los ancianos, los ministerios, en esa medida Dios va a bendecir y va a traer crecimiento en todos los sentidos a nuestra casa. Todos anhelamos que nuestra casa crezca, que nuestra familia aumente. Dios nos ha bendecido con instalaciones suficientes para albergar más gente, más familias. Por eso es que esperamos un crecimiento donde todos estamos involucrados. Por eso es la razón de nuestros grupos familiares, es la razón de las actividades que realizamos aquí en la iglesia. Todo con el propósito claro, primero de darle la gloria a Jesucristo, a nuestro Dios, pero también predicar el evangelio a los que no le conocen y también discipular a todos aquellos que son creyentes para que todos nos unamos en esta visión de expander y de extender el reino de Dios desde nuestra ciudad. Así que es importante. También quiero decir que la actitud de levantar, de respaldar, de honrar a las autoridades que Dios ha establecido en casa, no solo es un acto de obediencia, no solo es como si estuviéramos obedeciendo directamente a Dios, porque todo este cuerpo de gobierno es una autoridad delegada de Dios para nuestra edificación y nuestra bendición. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud adecuada, conforme a la palabra, hacia nuestras autoridades, hacia quienes nos gobiernan bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces somos bendecidos, trae crecimiento, nuestras vidas son levantadas en la medida que honramos, en la medida que levantamos la vida de nuestro liderazgo, en esa medida también nosotros, de manera personal y también como familias que componen esta casa, seremos bendecidos, seremos levantados, seremos prosperados y también seremos grandemente bendecidos por el Señor. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? En primer lugar, y obviamente nos vamos a dejar guiar por la palabra de Dios. Y lo primero es que vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, 17, y vamos a ver lo que dice el Señor. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es lo que Dios dice. Esa debe ser nuestra actitud. Ahora, también aquí hay un compromiso para los que somos la autoridad o formamos parte de este liderazgo plural, formamos parte del cuerpo de gobierno de esta iglesia. Tenemos aquí una responsabilidad que es gobernar bien, gobernar con sabiduría, gobernar con entendimiento, gobernar bajo los principios de la palabra de Dios. Solo podemos gobernar bien si gobernamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, la actitud del pueblo es tenerlos por dignos de doble honor, respeto, honra, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces tenemos que tenerlos. Luego en Gálatas capítulo 6, versículo 6, mire qué dice: el que es enseñado en la palabra. ¿Quién te enseña en la palabra? Bueno, una de las funciones que como gobierno, como cuerpo de gobierno y liderazgo nosotros tenemos en casa es precisamente enseñar la palabra de Dios, instruir al pueblo de Dios en los distintos sectores que compone el pueblo de Dios. Hay niños, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay matrimonios. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñar la palabra de Dios.
es edificar a cada sector del cuerpo de Cristo con la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, en 2 palabras podemos resumir la instrucción de estos 2 pasajes. Primero, tenemos el deber. Los que somos o estamos bajo la autoridad de este cuerpo de gobierno, debemos reconocerlos y honrarlos. Reconocer el valor que representan de parte de Dios para nosotros, los pastores, los líderes, los ancianos de esta casa. Tenemos que reconocerlos. Nosotros no estamos llamados a darles su lugar. No, Dios ya les dio un lugar en esta casa. Nuestro deber entonces es reconocer con valor, reconocer como una bendición a esos hombres y a esas mujeres que Dios ha levantado en autoridad en medio de nosotros. Y porque los reconocemos con valor, entonces también los honramos. La palabra honra tiene que ver con el respeto, tiene que ver también con la admiración, en el buen sentido de la palabra, del trabajo y de la persona de cada uno de los que conforman el cuerpo de gobierno de la iglesia. Entonces, un anciano, un ministerio, un supervisor, un líder de ministerio en medio de nosotros es de gran valor y por lo tanto debemos honrarles, tenerlos en una gran estima, tenerlos con un alto grado de respeto, no solo manifestado a través de nuestras palabras, sino también manifestado a través de la actitud de nuestro corazón, pero también a través de la manera palpable o externa en la que nosotros podemos hablar, ¿verdad?, de esa honra, es de vez en cuando también bendecirlos. Por eso dice que hagas partícipe de toda cosa buena a aquel que te enseña. Entonces, lo primero, reconocerlos como un gran valor entre nosotros, y ese reconocimiento nos debe llevar a honrarlos, a tener una actitud correcta hacia ellos como una bendición. Amén. Bien, ahora vamos a leer otra porción que está en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: acordaos de vuestros pastores. Eso, aquí dice pastores, pero obviamente en la clase pasada aprendimos que los ancianos pastorean. No son todos los ancianos son pastores. Sí, un pastor debe ser un anciano. Pero entonces, como ancianos, aunque no son pastores, supervisores, aunque no son pastores, líderes de área, aunque no son pastores, pero hacen una función pastoral, ayudan al pastor. Entonces, por eso pastorean, oran por los jóvenes, les ministran la palabra, les predican, les enseñan, todo eso, les visitan, etcétera, etcétera. Entonces hacen labor de pastor. Por eso es que esta palabra es aplicable. Acordaos, dice, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Punto número 2, ¿cuál es nuestra actitud o debe ser nuestra actitud, amados, ante las autoridades que Dios ha levantado entre nosotros? Acordarnos de ellos. Ahora, acordarnos de ellos no es solo traer a memoria la vida o la persona del líder, del pastor, del anciano, del supervisor. No solo es, ay, sí, me acuerdo, ¿verdad? Ay, me estoy acordando del pastor o me estoy acordando del líder. No. Acordarse de ellos tiene que ver con
tomar en cuenta su consejo, tomar en cuenta su ejemplo de conducta, tomar en cuenta su fe y, como dice la palabra de Dios, imitarlos. Yo sé que nuestra vida debe imitar a Cristo por sobre todas las cosas. Sin embargo, si nosotros representamos la autoridad de Dios para la vida de la iglesia, hemos de esperar también que si representamos bien a Cristo, escuche esto, si nosotros como autoridades representamos correctamente a Cristo, entonces la actitud del pueblo de Dios debe ser acordarse de sus pastores, que significa tener en alto aprecio su consejo, su dirección, imitad su conducta, tomar en cuenta su conducta, tomar en cuenta su vida de fe e imitarlos. Porque si ellos están representando a Cristo y nosotros imitamos su conducta, consideramos su consejo e imitamos su fe, es como si lo estuviéramos haciendo a Cristo, porque ellos representan a Cristo. Claro, tenemos que representarlo bien, no mal. Entonces eso es muy importante que lo comprendamos. Amén. Bien, esa es otra actitud importante hacia nuestras autoridades. Ahora vamos a Hebreos capítulo 17, en el versículo 17 del mismo capítulo de Hebreos capítulo 13, pero ahora en el versículo 17, y mire qué dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjese bien, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En razón de que el cuerpo de gobierno, el liderazgo de la iglesia, tiene como responsabilidad velar por el alma de las personas, en oración, en consejo, en dirección, en prevención. Eso es, velar no solamente es estar orando, sino estar apercibidos, vigilantes, para poder dar un consejo, para dar una dirección o para una prevención a la vida de no solo de los jóvenes, de los matrimonios, de las mujeres, de los hombres. Entonces, en razón de la función que realizamos, Dios demanda del pueblo, pues, obedecerlos y sujetarse a ellos. Además de que hay un tremendo peso de responsabilidad en aquellos que Dios nos ha llamado como líderes. Y es que vamos a rendir cuenta, no vamos a rendir cuenta al pueblo, porque no el pueblo nos puso, no el pueblo nos llamó. Esto no es como el gobierno, ¿verdad?, que dice que el pueblo me lo demande. Cuando nuestro presidente hace su toma de posición, y hace su protesta, hay un momento en que expresamente dice: y si no cumplo, que el pueblo me lo demande. Nosotros como autoridades de parte del Señor no le rendimos cuenta al pueblo, le rendimos cuenta a Dios. Ahora, esto es tremendamente significativo, porque si nosotros le rendimos cuenta al pueblo, algunos tal vez puedan obrar con comprensión con nosotros, pero otros tal vez no obren con consideración con nosotros. Entonces, el juicio del pueblo puede ser muy injusto, pero el juicio de Dios siempre va a ser el correcto y va a ser el justo. Por eso le rendimos cuenta a Dios.
Pero también, ¿cómo influye que usted obedezca y se sujete a sus pastores y a las autoridades? ¿Cómo influye? Dice, los pastores, los liderazgos, vamos a ejercer nuestra función con alegría. No con amargura, no con enojo, no que muchas veces en nuestro trabajo pastoral, y no estoy responsabilizando al pueblo, pero muchas veces la situación del pueblo cuando no obedece, cuando no se sujeta, cuando cuestiona, cuando etcétera, a veces nos pone en el riesgo, nos ha puesto en el riesgo muchas veces de actuar de manera equivocada, de tratar al pueblo de manera equivocada. Y muchas veces, en lugar de darle Biblia al pueblo, le damos bibliazos. Y por eso es que es importante que el pueblo tenga esta actitud hacia sus autoridades, obediencia y sujeción. Claro, es una obediencia y una sujeción siempre y cuando esté basada en la palabra de Dios, esté basada en los principios de Dios. Porque en otras ocasiones le he dicho, no, si algo que nos demanda la autoridad no está conforme a la palabra de Dios, no tenemos la obligación de obedecer. Amén. Y bueno, y luego dice, y no quejándose. Y luego finalmente el texto dice, porque esto no os es provechoso. Es decir, no dice, y esto no es provechoso, sino, y esto no os es provechoso para ustedes, para la iglesia. Las autoridades estamos establecidas para darle provecho a ustedes, pero la obediencia y la sujeción es fundamental para que todo lo que nosotros hagamos en el ejercicio de nuestra función sea provechoso para cada uno de ustedes. Por eso entonces debemos mostrarles obediencia y sujeción, es decir, seguir sus instrucciones con una buena actitud, siempre. Amén. Finalmente, porque el tiempo se nos acaba, Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Otra vez, orad por nosotros. ¿Por quiénes? Por las autoridades, por los liderazgos, por los pastores, por los ministerios que Dios ha establecido. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es nuestro deseo como autoridades poder conducirnos correctamente y adecuadamente en todo lo que hacemos y en todo el ejercicio de nuestra función y de nuestra tarea como cuerpo de gobierno en esta iglesia. Por eso es fundamental, amados hermanos, amada iglesia, familias, es fundamental la oración del pueblo a favor de los liderazgos, de los ministerios, de los ancianos que Dios ha establecido entre nosotros. Lamentablemente, a veces hay más cuestionamiento, hay más queja, hay más acusación, hay más señalamiento que oración. Yo creo que si el pueblo orara más, se quejara menos, señalara menos y orara más por sus autoridades, estoy seguro que las autoridades, el cuerpo de gobierno, seríamos menos susceptibles a cometer errores, a cometer faltas o a hacer las cosas de manera equivocada o a no conducirnos bien en todo lo que hacemos. Así que es fundamental, mis amados hermanos, que usted ore por nosotros. Clame al Señor, interceda por nosotros para que podamos nosotros conducirnos de la mejor manera y nuestro trabajo
realmente pueda bendecir la vida de ustedes, pueda bendecir la vida de sus familias, pueda bendecir la vida de los jóvenes cuando les demos un consejo, cuando les demos una instrucción, cuando les demos una enseñanza, cuando les demos una palabra, o cuando necesiten un consejo, o cuando necesiten una dirección, o cuando necesiten saber qué hacer, qué decisiones tomar en determinadas circunstancias de la vida. Así que en el nombre de Jesucristo, mis amados, concluimos esta clase y concluimos este tema que le llamamos los regalos de Cristo para su iglesia. Porque no creo que violente la palabra de Dios cuando dice en Efesios capítulo 4, en el versículo creo que 11, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aquí dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos. Las autoridades, el cuerpo de gobierno, el equipo de liderazgo que Dios ha levantado en medio de nosotros, representa unos hermosos regalos de Dios para nosotros. Y siempre, como le dije la semana pasada, cuando pienso en un regalo, pienso en dos cosas. Soy importante para la persona que me regala algo, y puedo ver a través de ese regalo el amor de Dios. Dios ama a su iglesia, Dios le ama a usted, nos ama a nosotros de una manera tal que aún después de haber entregado a Jesucristo su Hijo, ahora nos regala hombres y mujeres, los llama, los establece en el liderazgo para que guíen nuestras vidas, para que nos enseñen la palabra de Dios y nos ayuden a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados, usted ya sabe cuál debe ser la actitud del pueblo, de usted, de su familia. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus muchachos, enséñele a sus niños cuál debe ser la actitud cuando estamos delante de aquellos que Dios ha llamado. No porque somos perfectos, no porque lo sabemos todos, no porque somos ángeles descendidos del cielo. No, somos hombres de carne y hueso. Pero Dios en su gracia nos ha llamado, nos ha establecido, nos ha asignado una función, pero también nos ha dado el privilegio de poder ser bendecidos a través del pueblo de Dios. Que Dios le bendiga y que nuestra iglesia se caracterice por honrar y respetar a las autoridades que Dios ha levantado en medio de nosotros. Y los que somos llamados a ejercer la autoridad de Dios en medio del pueblo, lo hagamos como dice la palabra de Dios. No nos vamos a enseñorear, no lo vamos a hacer por ganancia personal, sino lo vamos a hacer por amor a aquello que Dios ama y que es su pueblo. Dios les bendiga, nos vemos la próxima clase, siga adelante en el nombre de Jesús. Amén.